El viento soplaba con una furia seca sobre las colinas polvorientas cuando Mariana Vega cruzó la última cerca de lo que alguna vez fue su hogar. No miró atrás. No porque no quisiera, sino porque si lo hacía, no podría seguir caminando. Detrás de ella, la puerta del establo se cerró con violencia. «Ya no perteneces aquí», había dicho la voz fría de su cuñado. Y así, con 3 hijos pequeños y una bolsa casi vacía, dejó la tierra que su esposo había trabajado hasta su último aliento. Tomás, de 8 años, caminaba en silencio intentando parecer fuerte. Lucía, de 6, llevaba una manta vieja abrazada contra su pecho. Y el pequeño Mateo, apenas de 4, lloraba suavemente aferrado a la falda de su madre. El cielo era inmenso, indiferente. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Lucía con voz temblorosa. Mariana tragó el nudo en su garganta. «A un lugar mejor», respondió, aunque no tenía idea de dónde sería. El sol quemaba sin misericordia. Sus pasos levantaban polvo. No había árboles cercanos, ni casas, ni señales de vida. Solo tierra interminable. Habían pasado casi 2 días desde que comieron algo real. El hambre ya no era solo dolor, era debilidad. Cuando Mateo tropezó por tercera vez, Mariana lo cargó en brazos, aunque sus propias piernas temblaban. Entonces lo vio. A lo lejos, junto a una carreta volcada, un caballo inquieto y un hombre tendido en el suelo. Se detuvo. El instinto le gritó que siguiera caminando. En aquellas tierras, un desconocido podía significar peligro. Pero también podía significar esperanza. «Manténganse detrás de mí», susurró. Se acercaron lentamente. El hombre estaba herido. Sangre oscura manchaba su chaleco elegante. No parecía un forajido común. Sus manos estaban limpias. Su ropa, aunque rasgada, era costosa. Mariana se arrodilló y buscó pulso. Débil, pero vivo. Tomás la miró con preocupación. «Mamá, si nos quedamos, podemos morir». Ella cerró los ojos un segundo. Si lo dejaba, moriría. Si lo ayudaba, quizás sus hijos sufrirían. Pero su corazón decidió antes que su mente. «No abandonamos a quien respira», dijo con firmeza. Con esfuerzo lo arrastraron hasta la sombra de la carreta. Mariana rasgó su falda para presionar la herida. Lucía sostuvo la cabeza del hombre. Tomás intentó controlar al caballo. El pequeño Mateo dejó de llorar y simplemente observó. La noche cayó fría. Mariana no durmió. Observaba cada respiración irregular del desconocido. Cerca del amanecer, él se movió. Sus ojos se abrieron lentamente, confundidos. «¿Quién eres?», murmuró. «Alguien que no podía dejarte morir», respondió Mariana. Él intentó incorporarse pero el dolor lo detuvo. Su mirada se posó en los niños. «Debieron marcharse», susurró. Mariana negó con la cabeza. «Mis hijos necesitan creer que el mundo todavía tiene bondad». El hombre la observó en silencio. «Me llamo Alejandro Salvatierra». El nombre parecía pesado. «Importante». «Mariana», respondió ella. «Y estos son mis hijos». Él miró alrededor, comprendiendo lentamente la situación. «Están huyendo». Ella no lo negó. Un silencio denso se instaló entre ellos. Después de un momento, Alejandro habló con voz más firme. «Mi hacienda está a 1 día y medio hacia el sur. Si me ayudan a llegar, no volverán a pasar hambre». Tomás miró a su madre. Mariana dudó. Podía confiar. Pero la alternativa era la nada. «Intentaremos», dijo finalmente. El viaje comenzó con dificultad. Alejandro apenas podía sostenerse sobre el caballo. Tomás caminaba sosteniendo la rienda. Lucía cargaba agua. Mateo iba en brazos. El calor regresó con fuerza.
Al mediodía, Alejandro sacó de su abrigo una pequeña bolsa con monedas de oro. Mariana lo miró sorprendida. No soy un simple ranchero, dijo él con dificultad. Y hay hombres buscándome. El corazón de Mariana se tensó. ¿Por qué? Alejandro dudó. Porque descubrí algo que otros querían ocultar. Antes de que pudiera explicar más, se escucharon disparos lejanos. Tomás se agachó instintivamente. Alejandro miró hacia el horizonte. Nos encontraron. El miedo regresó con violencia. Mariana sintió el peso de su decisión caer sobre sus hombros. Había salvado a un hombre. Pero quizás había condenado a sus hijos. Y mientras los jinetes aparecían como sombras en la distancia, Mariana entendió que aquella historia apenas comenzaba. Los disparos resonaron otra vez, más cerca esta vez, rompiendo el silencio abierto de la llanura como un trueno seco. El corazón de Mariana golpeaba con tanta fuerza que apenas podía escuchar otra cosa. Tomás corrió hacia ella. Mamá. Alejandro, aunque herido, enderezó la espalda sobre el caballo. No son simples ladrones, dijo con voz tensa. Son hombres pagados. ¿Pagados por quién?, preguntó Mariana, intentando mantener la calma para que sus hijos no vieran el miedo en sus ojos. Alejandro la miró un segundo. En su expresión había algo más que dolor físico. Por alguien que no quiere que yo llegue vivo a casa. Los jinetes se veían ahora claramente en el horizonte. 3. Armados. Mariana tomó una decisión en ese mismo instante. Bajemos hacia la quebrada, dijo señalando una hendidura rocosa a la derecha. Alejandro asintió. Tomás tiró con fuerza de la rienda, guiando el caballo hacia el terreno irregular. Lucía abrazaba a Mateo mientras corrían. Las balas levantaban polvo cerca de sus pies. Mariana sentía que cada paso podía ser el último. Llegaron a la quebrada y se escondieron detrás de una formación de piedra. El caballo respiraba agitado. Los jinetes pasaron de largo unos segundos después, sin verlos. Pero no se fueron. Se detuvieron más adelante. Esperando. El silencio volvió, pero era un silencio peligroso. No podemos quedarnos aquí, susurró Alejandro. Nos rodearán. Mariana lo miró. Entonces dime la verdad. Él dudó. Ella sostuvo su mirada con firmeza. Si mis hijos están en peligro, merezco saber por qué. Alejandro cerró los ojos un momento. Mi hermano mayor murió hace 6 meses, comenzó. Era dueño de la mayor parte de las tierras del Valle del Sur. Pero antes de morir, descubrió documentos. ¿Documentos? Pruebas de que varias familias fueron expulsadas ilegalmente. Firmas falsas. Títulos robados. El corazón de Mariana se detuvo un segundo. ¿Qué familias? Alejandro la miró directamente. Entre ellas, la tuya. El mundo pareció inclinarse. Tomás observaba, sin entender del todo, pero sintiendo la tensión. Estás diciendo que la tierra que nos quitaron no era legal, dijo Alejandro con firmeza. Tu cuñado vendió derechos que no le pertenecían. Y no fue el único. Mariana sintió una mezcla de rabia y dolor tan profunda que casi la hizo caer. Todo el sufrimiento. El hambre. El exilio. ¿Había sido un robo planeado? Mi hermano quiso denunciarlo, continuó Alejandro. Por eso murió. Y por eso ahora me buscan. El silencio pesó como una montaña. Lucía rompió en llanto suave. Vamos a morir, mamá. Mariana la abrazó con fuerza. No, dijo con una voz que no tembló. No mientras yo respire. Alejandro observó esa escena y algo cambió en su interior. No era solo culpa lo que sentía. Era responsabilidad. Había arrastrado a esa mujer y a sus hijos a un peligro mayor.
Pero también tenía la oportunidad de corregir el daño que su propia sangre había causado. El sol comenzaba a bajar cuando uno de los jinetes apareció sobre la colina. Los había encontrado. Un disparo golpeó la roca sobre sus cabezas. Mateo gritó. Alejandro, con un esfuerzo que casi lo hace desmayarse, sacó un revólver de su cinturón. «Quédate atrás», dijo a Mariana. Disparó una vez. El jinete cayó del caballo. Los otros dos dudaron. Mariana sintió el peso de todo sobre sus hombros. Podían correr. Pero Alejandro apenas podía sostenerse. Y sus hijos estaban exhaustos. Entonces hizo algo que jamás imaginó hacer. Tomó el revólver de la mano debilitada de Alejandro. Él la miró sorprendido. ¿Sabes usarlo? Aprendí cuando mi esposo aún vivía, respondió sin apartar la vista del horizonte. Los jinetes comenzaron a rodear. El aire se volvió espeso. Mariana respiró profundamente. No era miedo lo que sentía ahora. Era algo más fuerte. Determinación. Cuando uno de los hombres intentó descender hacia la quebrada, ella disparó. El tiro impactó en la tierra justo frente al caballo. El animal se descontroló y el jinete cayó. El tercero decidió retroceder. No esperaban resistencia. No esperaban una madre defendiendo a sus hijos. El silencio volvió otra vez. Pero esta vez no había pasos acercándose. Solo el viento. Mariana bajó el arma lentamente. Sus manos comenzaron a temblar solo entonces. Alejandro la observaba como si la viera por primera vez. «Eres más fuerte de lo que imaginé», murmuró. Ella lo miró con lágrimas contenidas. «No soy fuerte», respondió. «Estoy cansada de perder». Tomás abrazó a su madre. Por primera vez desde que fueron expulsados, Mariana permitió que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de debilidad. Eran de liberación. Alejandro entendió algo en ese momento. No se trataba solo de llegar a su hacienda. Se trataba de justicia. Se trataba de devolver lo que había sido robado. Esa noche avanzaron en silencio bajo la luz tenue de la luna. Cada paso era doloroso. Pero ahora tenían algo más que supervivencia. Tenían propósito. Cuando finalmente divisaron a lo lejos las primeras luces del Valle del Sur, Mariana sintió que su corazón se quebraba de una manera distinta. Esperanza. Pero también miedo. Porque si lo que Alejandro decía era cierto, su llegada cambiaría no solo su destino, sino el de muchas familias. Alejandro habló con voz suave. Cuando lleguemos, nada volverá a ser igual. Mariana sostuvo la mano de Lucía. Nada ya es igual, respondió. Y mientras descendían lentamente hacia el valle donde se alzaba la gran hacienda Salvatierra, ninguno sabía que la verdadera batalla no sería contra los hombres armados, sino contra la verdad que estaba a punto de salir a la luz. Y esa verdad podría destruirlo todo. O devolverles el hogar que les fue arrebatado. El viento soplaba ahora más suave. Pero el corazón de Mariana latía más fuerte que nunca. Porque por primera vez desde que cruzó aquella cerca con 3 hijos hambrientos, no caminaba huyendo. Caminaba hacia algo. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Cuando el sol terminó de levantarse sobre el Valle del Sur, la hacienda Salvatierra apareció en todo su tamaño. No era solo grande. Era poderosa. Campos verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Trabajadores se movían como hormigas en la distancia. Caballos corrían libres en los corrales. Mariana sintió algo extraño en el pecho. Aquel lugar representaba riqueza. Y también la raíz del dolor de muchas familias. Alejandro apenas se mantenía firme sobre el caballo cuando cruzaron el portón principal. Los hombres que trabajaban allí se quedaron inmóviles al verlo. «Don Alejandro», gritó uno de ellos, corriendo hacia él. Había sorpresa, pero también tensión. Porque algunos sabían.
Sabían lo que había pasado con su hermano. Sabían de los documentos. Alejandro bajó con dificultad. Mariana estuvo lista para sostenerlo, pero él se mantuvo de pie por orgullo. Reúnan a todos en el patio, ordenó con voz firme, aunque el cansancio le quebraba el cuerpo. Tomás miraba todo con ojos abiertos. Lucía apretaba la mano de su madre. Mateo se escondía detrás de su falda. Minutos después, trabajadores, capataces y algunos hombres del pueblo comenzaron a reunirse. Entre ellos, estaba el cuñado de Mariana. Rostro pálido. Mirada nerviosa. No esperaba verla allí. Mariana sintió que el pasado y el presente chocaban en ese mismo instante. El hombre dio un paso atrás. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz alterada. Alejandro avanzó lentamente. Significa que las mentiras terminan hoy. Un murmullo recorrió el patio. Alejandro sacó de su abrigo un paquete de documentos doblados, manchados todavía con sangre seca. Estos papeles demuestran que varias tierras fueron tomadas ilegalmente. Firmas falsificadas. Deudas inventadas. El silencio se volvió pesado. El cuñado de Mariana intentó reír. Eso es absurdo, ¿y quién va a creerte? Estuviste desaparecido días. Alejandro dio un paso más. Estuve a punto de morir por esto. Y luego señaló a Mariana. Ella me salvó la vida. Y ahora yo salvaré la verdad. Los ojos de todos se dirigieron hacia ella. Mariana no bajó la mirada. No esta vez. Alejandro continuó. Mi hermano quiso denunciar este fraude antes de morir. Yo encontré sus cartas. Sus registros. Y tú, dijo mirando directamente al cuñado, fuiste parte del engaño. El hombre comenzó a sudar. No tienes pruebas suficientes. Alejandro levantó otro documento. Las tengo. Y ya fueron enviadas al juez del condado hace 3 días. Un murmullo más fuerte se extendió. El rostro del cuñado perdió todo color. Porque si el juez confirmaba aquello, no solo perdería las tierras. Iría a prisión. Mariana sintió que sus piernas temblaban. No por miedo. Por justicia. Tomás apretó su mano. Mamá, ¿vamos a volver a casa? Ella miró hacia el horizonte. Ya no estaba segura de cuál era su casa. El cuñado intentó escapar. Pero 2 hombres del pueblo lo detuvieron. Horas después, el juez llegó acompañado de un pequeño grupo armado. Los documentos fueron revisados allí mismo. El silencio durante la lectura era insoportable. Finalmente, el juez levantó la mirada. Las tierras deberán ser restituidas a sus legítimos propietarios. Un suspiro colectivo se escuchó. Algunas mujeres comenzaron a llorar. Algunos hombres bajaron la cabeza. Justicia. Pero cuando el juez miró a Mariana, dijo algo más. Su propiedad será devuelta inmediatamente. Las palabras golpearon su pecho. Devuelta. Después de todo el dolor. Después del hambre. Después del exilio. Pero en ese instante, algo inesperado ocurrió. Mariana no sonrió. No celebró. Miró a Alejandro. Él comprendió.